Bienvenidos a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Leonardo Andújar. En breve conoceremos mucho más sobre él. ¿Y tú? ¿Por qué tienes SENASA en el exterior? Oh, manito, yo soy dominicano, me gusta mi tierra y trabajo mucho. Cuando yo visito mi país, yo me lo gozo, pero tengo que cuidarme. ¿Y si a mi salud le pasa algo? SENASA resuelve. Con SENASA en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia del doctor Leonardo Andújar. Doctor, muchísimas gracias por venir hoy a nuestro programa. Muchas gracias, doctora Álvarez, usted por invitarme. Ya veo que va a ser un programa muy ameno. Muy ameno, Sí. Así es. Doctor, he visto que aparte de doctor, usted es abogado. Cuénteme cómo fue ese cambio de ir de la parte médica al derecho. Ok. Fíjate, después que estudié medicina, Sí. pasé por otra carrera, licenciatura en ciencias políticas, y luego caigo en el derecho. A mí siempre me ha gustado el derecho, la parte de lo que son las litigaciones, me gusta litigar, el respeto al otro, al derecho de los demás, y me llevó a ir a la universidad, formarme, y encontré un espacio, y era con respecto a la medicina, Sí. la medicina legal y el derecho médico. Entonces ahí conjugo las dos carreras, Sí. que realmente es muy fructífera, tanto para los profesionales de la salud como para los pacientes, cuando encuentran situaciones de conflicto con la ley o con el profesional de la salud, entiende el paciente que ha vulnerado sus derechos. Entonces, el representante ideal, idóneo, es el médico abogado. Sí. Y por eso me he ido desarrollando en esta parte de orientación, educación, que lo hacemos diariamente a nivel público, y creo que el país ha ido ya conociendo la importancia del médico abogado en los procesos legales. Entiendo. ¿Qué tan común, me imagino, ya en su área, se encuentran estas negligencias médicas en la práctica en nuestro país? Porque es un tema como que a pesar de que sabe que se existe, es como un hacerse el ciego ante las situaciones, pero me imagino que ya usted sí de forma directa recibe los casos. ¿Y qué tan común lo puede ver esto? Son frecuentes, Sí. por lo menos la parte del paciente de demandar, de descubrir si hubo una negligencia Sí. En hacer o no hacer el profesional de la salud, porque la negligencia está en el que el profesional de la salud hace un procedimiento que no correspondió o dejó de hacer un procedimiento que correspondía. Sí. Entonces, si es una falta y esa falta produce daño, entonces ya ahí se tipifica como negligencia médica. Hay que aclarar, no solamente a los médicos es que se demanda, Sí. a los odontólogos, Sí. a los centros de salud, a las bioanalistas, a las enfermeras. O sea, todo el personal de las ciencias médicas puede ser demandado por una negligencia. Sí. Incluso hay demandas en equipo, por ejemplo, el cirujano, el anestesiólogo, las enfermeras en el quirófano, Sí. y se contempla, se agrupa todos esos miembros, todos esos profesionales,
y se procede a demandar. Entiendo. Todos los días aumenta más las demandas en vista de que los pacientes van descubriendo sus derechos. No, entiendo. Ya los pacientes conocen sus derechos, pero también tienen que conocer sus deberes, porque si no cumple con sus deberes, pierde sus derechos. Entiendo. Entonces, el profesional de la salud amplio, tanto médicos, odontólogos, en fin, se ha quedado un poco atrás en conocer sobre las demandas médicas. Sí. Este es un tema que a los médicos, sobre todo, no les gusta tratar este tema. Sí, eso es cierto. Prefiere desconocer. Entonces, cuando tiene la situación que lo demandan, entonces ahí está nervioso, buscando, desesperado, para cómo defender su caso en cuestión. Sí. Yo entiendo que el profesional de la salud debe interesarse, pero no solamente el profesional de la salud, ya esto debe ser la parte de derecho médico, debe ser una asignatura en las universidades a nivel de grado. Sí. Ya aquí empezamos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo una maestría. Es la primera promoción que tiene sus torpezas, sus irregularidades, sus deficiencias, que hemos ido aportando, hemos sido el motor de esa maestría para mejorar las condiciones, sí, pero ya se empezó. Pero esto debe ser llevado a nivel de las universidades, para que ese estudiante que mañana va a ser profesional ya salga formado en derecho médico. Sí. Va a conocer su compromiso como profesional ante el paciente y saber que ya el paternalismo ya no existe en la medicina. O sea, esa sobreprotección que tenía el médico en cuanto a su ejercicio, que lo que yo digo o lo que yo dijera, eso no es así ya. Y me imagino que también cuando es en común, o sea, cuando son varios, se tapan unos con otros porque son colegas y se defienden las espaldas los unos con los otros. Déjame decirte, hay una famosa expresión entre los profesionales de la salud, que entre bomberos no se pisan la manguera. Exactamente. Pero ¿qué pasa? No hay crimen perfecto. Entiendo. Yo he tenido casos Sí. de centros de salud que han modificado el expediente clínico. Eso también le iba a mencionar, que hasta cierto punto tienen control de poder modificar resultados y expedientes para poder salir airosos ante una demanda. Creer salir airoso. Bueno, también. Porque cuando hay un médico abogado evaluando el caso, va a determinar dónde estuvo las deficiencias, Sí. o sea, la manipulación primero del expediente clínico. Hay algo que sucede mucho en las clínicas, en los centros de salud. Cuando la negación del centro de salud de entregar el expediente clínico al paciente. El expediente clínico es del paciente. Es bueno que el público sepa esto. El expediente clínico es del paciente. El centro de salud es un guardián, es el que guarda ese expediente clínico. Si el paciente necesita su expediente clínico, el centro de salud no puede negarse. Entiendo. Incluso el paciente no tiene que decirle al centro médico para qué quiere una copia certificada de su expediente clínico. Pues se maneja completamente diferente la información, porque siempre se dice que le pertenece a la clínica y que tiene que tener un permiso de las autoridades para poder entregarlo. No, fíjese, al paciente hay que entregárselo. Por ejemplo, a mí no me lo van a entregar, incluso como médico abogado, Sí. si yo no tengo un poder que me da el cliente, el paciente, no me lo van a entregar. Entiendo. Pero si el paciente va, hay que entregarlo. Yo he tenido casos que los centros de salud se han negado realmente. Y he ido, por ejemplo, hay instancias, por ejemplo, Proconsumidor. El paciente puede ir a Proconsumidor si el centro de salud le niega el expediente clínico. Entiendo. En el caso, yo tengo un caso particular de Sedimat, que estoy demandando a Sedimat por la muerte de mi padre, que en principio me entregó un expediente mutilado, sin firma y sin sello. Sí. Eso no tiene ningún valor para la justicia. Pero yo lo adquirí y evalué el expediente clínico y determiné que había negligencia médica. Entiendo. Entonces apoderé a la fiscalía y a través de la fiscalía conseguí el expediente clínico parcial, porque seguía secuestrando una parte y tuve que solicitar al tribunal un auxilio judicial. O sea, el tribunal
emite un oficio, una resolución a la fiscalía, para que la fiscalía obligue al centro médico a entregarle el expediente clínico. Entiendo. Pero también hay otras vías, o sea, la vía de los tribunales civiles y de estas cosas, o sea, que el expediente clínico el paciente siempre lo va a tener en su mano. Yo le digo a los centros de salud, no se nieguen a entregar el expediente clínico, porque cuando usted se niega a entregar el expediente clínico, el paciente va a empezar a pensar que usted está haciendo algo con ese expediente clínico. Indebido. Entonces, si puede haber un proceso de negociación, de conciliación, de mediación, ya la actitud del paciente hacia el centro de salud y hacia el mismo profesional no va a ser la mejor. Sí. Entonces, entregue el récord médico, el expediente clínico al paciente. Porque cuando el paciente pide el expediente clínico, no es para demandar necesariamente. Sí. O sea, él quiere tener su historial, todo esto. O sea, yo conozco de familias que le interesa archivar todo eso en su parte personal. Entonces, ¿por qué negarle? Y a veces, por ejemplo, si tienen un cambio de doctor, es necesario tener esa información para que el otro doctor maneje lo que está sucediendo. Es otro punto. Fíjate, el profesional de la salud dominicano no es muy dado a las famosas segundas opiniones. Sí, es cierto. Incluso yo digo que no segundas opiniones. Hay una tercera opinión que a veces usted tiene que buscar. Sí. Porque si ese paciente fue donde el profesional A le da un diagnóstico que no le gusta, va al profesional B, le da un diagnóstico que sí le gusta. Pero, ¿cuál de los dos me dijo la verdad? ¿El A o el B? Bueno, me quedo con el B porque es el que más me conviene. Sí. Pero el B puede estar equivocado. Exacto. Entonces hay que buscar un profesional C, entonces ahí tú determinas. Pero el profesional de la salud dominicano no es dado. O sea, es raro tú encontrar un médico que como paciente tú le digas que va a buscar una segunda opinión y lo vea bien y no se ofenda. Sí. El paciente lo busca a espalda del profesional de la salud. Y no debe ser así, porque el paciente tiene sus derechos. Sí. Y los médicos los profesionales de la salud, debemos aprender a reconocer los derechos de los pacientes para trabajar en armonía, que es importante en el proceso de enfermedad, porque en la medida que mejore esa relación médico-paciente, haya comunicación, el paciente se entrega al proceso y los resultados van a ser mejores. Más satisfactorios. Pero falta mucho, hay que trabajar la conciencia de los profesionales de la salud. Sí. Porque entonces las demandas van a seguir. Sí. Y abogados que no son médicos, es importante esto, que el pueblo sepa esto. Si van a buscar proceso para demandar, que se auxilien del médico abogado. Sí. La falta y el daño es médico. Exacto. La otra parte procesal. Pero es al paciente como víctima que le corresponde demostrar al tribunal que ese médico cometió una negligencia. Entonces, el abogado que no es médico, y eso lo vemos a diario en los tribunales. Sí, quizás por eso es que tantos casos que vemos que hasta se vuelven virales en las redes sociales se caen, porque es que se apoderan abogados que no saben de medicina y tal vez no encuentran el talón de Aquiles de la demanda, o sea, la causa real. Así es, ciertamente. Entonces van a los medios de comunicación a hacer un escándalo. Y los casos no se ganan en los medios de comunicación. No, claro. Es en los tribunales. Sí. Pero si usted no tiene la formación como médico en esa parte, obviamente su caso va a estar debilitado. Sí. Cuando yo he tenido casos que donde yo soy de la barra, el único médico abogado y los demás no son abogados, van en compromiso. Incluso algunos se quejan ante el juez. Magistrado, vamos en desventaja porque él es médico abogado. Sí. Bueno, pero búscate entonces un médico abogado litigante que también te apoye. Sí. Entonces, igualmente, hay otro punto que nosotros estamos trabajando eso, y cuando venimos a los medios de comunicación, es crear tribunales especiales. Para el área médica. Exactamente, para las ciencias médicas, o sea, todas las ramas del saber. Porque el juez tampoco no es médico, sabe de medicina. Pero el Ministerio Público tampoco sabe ni de medicina legal ni de derecho médico. Entiendo. Me consta esta parte. Entonces, el juez se auxilia de perito, sí, ciertamente,
el perito rinde su informe, pero el juez no sabe interpretar la dimensión de ese informe. Sí. Entonces nosotros abogamos de que los jueces en algún momento sean médicos abogados formados en la escuela de la judicatura, Sí. al igual que el Ministerio Público. Y así se va a tratar estos casos con sentencias más favorables, independientemente de que tú no seas el beneficiado, pero te vas a dar cuenta que te dieron un trato justo, Sí. con conocimiento. Ahora mismo vemos sentencias que los jueces, tú dices, ¿cómo este juez dictó esa sentencia? Si este procedimiento médico sucedió esto y esto. Yo tuve un caso, por ejemplo, estaba demandando, era el representante legal del paciente, a una cirujana y una anestesióloga. Okay. Y el juez me descarga a la anestesióloga, realmente, porque por falta de conocimiento del juez, hay alguna prueba tan elemental que es la evaluación preanestésica. Ese paciente no lo tenía. Y el juez no interpretó esa parte, esa dolencia que tenía ese trato del paciente. Sí. Entonces, si es un médico abogado, obviamente, no hay que hablarle mucho. Va a entender que tanto una cosa como la otra tienen responsabilidad. Y por eso yo motivo a los médicos, a los profesionales de la salud, a que estudien derecho. Porque menos demandas médicas van a haber mientras más médicos, abogados, litigantes estemos en el ejercicio. Sí. ¿Por qué razón? La otra parte tiene un médico abogado, yo soy médico abogado de esta parte. Podemos facilitar, porque nosotros sí sabemos, la otra parte y yo, o sea, como médico abogado, si hubo negligencia médica o no. Entiendo. Y podemos facilitar un proceso de conciliación, que es otro punto que el médico, el profesional de la salud, tiene muy arraigado, muy en sí, la presunción de inocencia. Sí. Yo no cometí eso, se encierra en esto, yo no cometí eso, y hay que abrirse. Entonces, si tú tienes dos médicos abogados de ambos lados, uno, facilita el proceso de conciliación. Y así despeja un poco los tribunales ordinarios por demandas médicas. Sí. Aquí tenemos un escenario que no le gusta mucho a los profesionales de la salud, o a algunos, y es Proconsumidor. Sí. Yo estoy fascinado con Proconsumidor. Tiene un aliado en Proconsumidor. Claro que sí, soy aliado del Proconsumidor. Sí. Porque te permite esa conciliación. ¿Qué trae una conciliación? Primero, un proceso menos traumático. Porque tanto el profesional de la salud que va a los tribunales, como el paciente que lleva al profesional de la salud a los tribunales, eso es, óyeme, de mucha sobrecarga emocional. Sí. El profesional de la salud no está acostumbrado a sentarse en el banquillo de los acusados, sí. Ni salir de sus consultorios a sentarse allá, que lo vean los pacientes, que aparezca la prensa y lo saquen en Sobre los todo medios. el asunto de la prensa, Exactamente. El desprestigio que pueda pasar. Que es tan fácil eso, que cualquier camarógrafo, cualquier periodista se acerca a una sala de audiencia y haga un reportaje. Sí. Y todavía tú no sabes de ese médico si es culpable o no. Si es culpable o no. Entonces, mientras va todo esto, ya socialmente, ese médico ya está condenado. Sí. Entonces, es mucho lo que falta por recorrer. Pero hay que iniciar, hay que concientizar, llevar educación a la sociedad, así programas como el tuyo, que facilita, y las personas van tomando, van conociendo, van creando inquietudes, e incluso cuando va donde su médico, ya le exige a su médico. ¿Cierto? Le exige a su médico. O sea, los pacientes, yo le digo a mis pacientes que me exijan. Claro, y yo a mis pacientes, yo le digo sus derechos y sus deberes. Sí. Porque eso crea una armonía. Pero con esta apertura que tenemos ya la información por el internet y todo eso, ¿no ha habido como un cambio de pensar en el paciente ya con respecto a sus derechos? Claro que sí, los pacientes se están yendo adelante a los profesionales de la salud. Sí. Ya el paciente incluso cuando va al consultorio llega con un diagnóstico. Sí. Cuando el paciente llega al consultorio ya con un posible tratamiento, te llega cuestionando. Pero el profesional de la salud que fuimos formados con la visión de ver
evaluar pacientes. Sí. Y no sabemos evaluar pacientes porque fíjate cómo están las demandas médicas. Porque estamos ahora en un proceso de que hay que ver muchos pacientes para mi parte económica. Sustentarla. Exactamente. Sí. Tengo una deuda con el apartamento, tengo una deuda con el vehículo, los niños, en fin, todas estas cosas. Entonces, obviamente, hay una presión. El profesional de la salud está sometido a una presión económica y entonces ves pacientes más rápido. Sí. Porque no es verdad que un médico con 20 pacientes en una consulta pueda dedicar el tiempo necesario y como amerita de calidad y de calidez a una atención médica. Doctor, ¿y cuáles son las demandas más comunes que tenemos aquí en el país? Son las demandas quirúrgicas. Ajá. Entre los especialistas, no son los cirujanos estéticos. Sí, porque esos son los únicos que se vuelven virales. No, exactamente. Son los únicos escándalos que se ven. Tenemos los ginecostetras, son la mayor demanda. Por eso, entre otras razones, las cesáreas están creciendo. La decisión de los ginecostetras hacer cesárea, porque el riesgo es menor en el niño. Entonces, son los más afectados. Las especialidades quirúrgicas. Igualmente sucede en odontología. Sí. En odontología son las especialidades quirúrgicas los que más son demandados. Son demandados, Y los implantes, con un asunto moderno de la integración del hueso, realmente. Exactamente. Esos son casos. Nosotros hemos tenido casos de odontólogos en demanda, ciertamente. Y incluso yo tuve un caso que el paciente no ganó la demanda por no cumplir con sus deberes. Sí, eso pasa mucho también. Ese odontólogo le hizo un consentimiento informado, que eso es fundamental, que el profesional de la salud sepa. Pero no es que tenga un modelo. Vamos a imprimir esta hoja, el consentimiento informado, usted me firma aquí, no. El consentimiento informado es individual. Entiendo. Para cada paciente. Porque cada paciente tiene sus condiciones. Sí. Entonces, ese paciente, el odontólogo le hace su consentimiento informado, todo bien, le describe todo, le hace un cronograma de sus atenciones, de su rehabilitación bucal, pero el paciente no cumplió con esto. Entiendo. Entonces comenzó a alegar que el odontólogo había faltado y tomamos el caso. Y el tribunal terminó rechazando porque el paciente no cumplió con el consentimiento informado, con el cronograma de cita. Entonces fíjate cómo por incumplimiento de sus deberes se perdió el caso. Perdió el caso. En cuanto a los consentimientos informados, casi siempre, por ejemplo, cuando uno va a la clínica, te entregan un consentimiento. Entonces yo quisiera preguntarle, ¿realmente se debe tener un consentimiento por paciente o todas las especialidades deben tener su consentimiento o todos los tratamientos deben tener su consentimiento? O todos los pacientes su consentimiento. Sí, pero me refiero, por ejemplo... Pero tú vas a la clínica, a ese famoso consentimiento que hay en la emergencia, eso no sirve para nada. Fírmalo, eso no tiene nada, porque es una hoja impresa. Para cada paciente que se le va a hacer un procedimiento, un internamiento, o sea, un tratamiento, aunque sea ambulatorio, porque allá hablamos de esto del odontólogo, necesita un consentimiento informado. ¿Qué pasa con el consentimiento informado? Es un documento ético y legal, aunque no te exime de responsabilidad. O sea, te pueden demandar, aunque tú hayas... Aunque lo hayan firmado. Claro que sí, porque el consentimiento informado es, yo como médico, informo al paciente de su dolencia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tratar? ¿Cuáles son los riesgos? Un tiempo aproximado, todo esto. El paciente consiente mi trabajo profesional. Por eso es consentimiento informado. Yo informo y tú consientes. Pero eso no exime, como le dije, de responsabilidad. Ahora, cada paciente tiene particularidades. Hay que verlo con un ser individual completamente. Igual, por ejemplo, muchas veces sucede que el paciente está en el quirófano, en la sala quirúrgica, ahí acostado, y le llevan a firmar una hoja. Ese paciente no está en condiciones para firmar. El consentimiento informado, yo siempre, cuando me toca asesorar a alguien, le digo que lo tomen como una consulta como otra cualquiera. Usted viene hoy a mi consultorio,
yo le voy a explicar sobre el tratamiento que voy a hacer. Y tómese su tiempo, o sea, el profesional de la salud, explicándole, pero no en mi lenguaje como profesional, sino en que el paciente me entienda. Un lenguaje llano. Llano. Entonces, primero le explica, después usted plasma eso y se lo entrega al paciente, que se lo lleva a su casa. Sí. El paciente buscará alguna otra opinión, buscará incluso alguna opinión legal, en fin, él tiene el derecho de buscar lo que entienda. Y después regresa al consultorio y consciente lo que usted me está explicando. Entiendo. O también puede decir, no doctor, yo decidí no hacerme el procedimiento. Es un derecho que le asiste. Sí. E incluso firmado el consentimiento, el paciente puede negarse a que el doctor... En el mismo momento de la cirugía. Exactamente, es un derecho que le asiste. Sí. O sea, porque existe el derecho de autonomía, un derecho que está contemplado en la parte de la bioética, que es el paciente a decidir. ¿Quién le pone la mano al paciente? ¿Quién yo quiero que me ponga la mano sobre mí? Exacto. Es algo que el paciente, esa autonomía rompe con el paternalismo. Sí. De los tiempos atrás, por ejemplo, en los últimos 30 años atrás, era un paternalismo que nosotros teníamos en la consulta, ya no. Ya ahora es un derecho de autonomía. Doctor, Sí. yo no quiero esto. Doctor, el paciente exige y es un derecho que tiene. Sí. Hay muchos profesionales de salud que se ponen hasta guapos Sí. cuando el paciente comienza a cuestionar. Cuestiona a su O cuando médico. piden que se lo cambien. Exactamente. Cuestione a su médico. Es un derecho que usted le asiste. Sí. Que ese señor, esa señora tiene una mala cara. No importa que tenga la mala cara. Usted tiene sus derechos. Sí. Ahora tiene que hacerlo con respeto también. O sea, respetando al profesional de la salud. Sí. Porque si no, entonces usted pierde ahí sus derechos también. Sí. Usted sabe que nosotros recibimos muchísimos pacientes internacionales. Ya nosotros como país tenemos una apertura y ya se nos está viendo de otra forma. Vienen muchas personas a operarse de cirugía plástica y toda esta parte estética. ¿Esos pacientes pueden demandar acá? Sí. Yo tengo un caso ahora mismo que estoy evaluando de cirugía estética. Ajá. De una paciente que vino aquí a un cirujano y precisamente estamos en espera del expediente clínico para ver si procede la demanda o no. Sí. Tiene sus derechos. Tiene sus derechos Claro, igual cual igualmente, si viviera sí, aquí. Exacto. Tú me hiciste una pregunta y lo dejé atrás. Sí. Con respecto al consentimiento informado y las especialidades. Ah, sí, las especialidades, porque a veces, que me iba al punto, a veces suponga que vengo a hacerme no un procedimiento, sino varios procedimientos. ¿Por cada procedimiento debo tener un consentimiento formal o no? Sí, así es. Cada procedimiento necesita un consentimiento informado. Y aparte de el consentimiento informado, ¿de qué otras vías el doctor puede valerse para salvaguardarse de alguna demanda? Mira, la pieza 1A – es el expediente clínico. Ok. Eso de dejar el expediente para llenarlo después. No. Dedique ese tiempo con ese paciente. Sí. Y un dato importantísimo es la historia clínica. Ok. Muchas veces el paciente va a una primera consulta, que es donde tú haces la historia, empieza a hacer la historia clínica, porque no necesariamente tiene que terminarla en una consulta. Entonces, hay cosas que el paciente no recuerda o que no tiene confianza con usted para expresárselas. Sí. Entonces, la historia clínica hay que estar revisándola, actualizándola. E incluso usted tiene un paciente, porque le ha pasado a uno, que a los 2 años le dice, por ejemplo, en la parte de la neurología pediátrica que yo ejerzo, doctor, supe que un primo de mi esposo es epiléptico. Yo no tenía ese dato en la historia clínica. Entonces yo agrego ese dato, o sea, voy actualizando la historia clínica. Entonces el profesional de la salud, odontólogos, médicos, tienen que actualizar la historia clínica y eso lo protege con respecto a una posible demanda. Entiendo. La buena relación médico-paciente, clave 1A también. Son dos, 1A y 1B, vamos a ponerle así. La relación médico-paciente debe ser fundamental. No entrar en contradicciones con los pacientes. Que traer temas armoniosos. Eso es como más una lucha de ego que realmente de quién tiene la razón por ego. Sí, exacto. Eso es, pero no solamente, déjeme decirle algo, doctora.
usted como doctora sabe, los profesionales de la salud tenemos ese ego que creemos, oye, que somos los últimos, dioses, y no es así, no es así exactamente. Sí. Yo soy, o sea, el yo. No, eso no es así. O sea, tenemos que despojarnos de eso, de ese ego que puede hablar de una serie de situaciones de personalidad, de trastorno de personalidad, que no es el tema en cuestión. Entiendo. Pero debemos realmente abrirnos a los pacientes, asumir las críticas. Eso nos hace crecer y menos vulnerable nos vuelve con el paciente. Claro. Bueno, doctor, lamentablemente tenemos que ir a la pausa, pero lo voy a dejar como una pregunta ya para el lado de los pacientes. ¿Cómo un paciente puede darse cuenta de que fue víctima de una negligencia médica? Porque me imagino que hay algunos cuadros comunes en cuanto a esto. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud con el doctor Leonardo Andújar. Doctor, lo dejé con la pregunta de cómo un paciente se podría dar cuenta que ha sufrido de una negligencia médica. Obviamente por los resultados de lo que le ofreció el médico, de la intervención, del tratamiento. Pero cuidado con esto. Para los pacientes todo es negligencia médica. Para los abogados que no son médicos, todo es negligencia médica. Ahí volvemos al tema inicial. O sea, de la importancia del médico abogado. Por ejemplo, cuando me llega un caso a mí por supuesta negligencia médica, el paciente dice que ese doctor o esa doctora hizo tal cosa con ella o con él. Yo le digo, está bien, yo le escucho. Lo primero es una entrevista que yo tengo en mi oficina con ese paciente. Lo escucho su punto de vista. Pero el segundo paso es solicitar el expediente clínico. Entonces, ahí yo determino si lo que usted me está diciendo con el expediente clínico hay coherencia. Entonces, ahí determinamos si, mira, hubo una negligencia o no. A ti te pareció que hubo una negligencia por esto, pero no hay una negligencia. Entonces, ese caso, por ejemplo, yo no lo tomo, obviamente, porque ya yo sé de antemano. El caso, yo tengo que ganármelo a mí mismo. Si no, yo no voy a los tribunales. Porque viene una parte también de ejercicio profesional honesto. Si yo, como médico abogado, sé que ese doctor no cometió una negligencia, yo no lo puedo llevar a un tribunal. Ahora, lo lleva el abogado, que no es médico, que es un medio de vida y no conoce la medicina. Y va a perder el caso. Somete al paciente a gastos, a situaciones emocionales. O sea, el médico abogado evita esos procesos inciertos. Entonces, para el paciente todo es negligencia. Si el doctor no le cayó bien, ya ese doctor me hizo tal cosa. Está predispuesto ya con el doctor. Exactamente. Que no cumplió con sus deberes, entonces ya hay... Y no existe quizás a veces individuos que van ya con el chip de voy a demandar. ¿Y cómo nosotros pudiéramos identificarlo a ese tipo de paciente? Bueno, mira, hay que tener mucha psicología en el sentido
tú ves una serie de preguntas que te va haciendo, ya tú sabes por dónde ese paciente va. Generalmente lo dice, inconscientemente exacto, lo dice. Lo va diciendo, exacto. Sí. Mira, hay algo muy importante que es el lenguaje no verbal o corporal, que habla más que el verbal. Sí. Y tú te das cuenta, es un paciente que tú ves que en el consultorio está grabando lo que tú estás diciendo. Ok, sí. O en voz o por un video. O por un video. Eso ya tú lo ves frecuentemente. Sí, en verdad sí. Tú a veces tienes que decirle al paciente, ¿por qué usted está grabando? Dígame, yo le explico. No, por nada, porque mi esposo está en la casa y para que él sepa lo de la consulta. Sí, sí, claro. Por ejemplo. Y eso, óyeme, ya tú ves la actitud que puede tener ese paciente ante una posible demanda que te va. Sí. Pero déjame decirle algo, porque si nos vamos a poner en esta, entonces no vamos a ejercer ninguno. Vamos a estudiar hasta psicología. Totalmente. Yo lo que creo que si usted hace con honestidad su trabajo, con respeto a los deberes y los derechos de los pacientes, o sea que le garantiza ese manejo adecuado, el paciente no le va a demandar. Entiendo. No le va a demandar, aunque usted haya cometido una negligencia, una torpeza, se le va a perdonar. Una inobservancia. Sí, porque va a decir que ese doctor es bueno, él no quiso pasar. Yo he tenido casos así, que entra una diferencia en el hogar, por ejemplo, que el esposo quiere demandar y la esposa no quiere demandar. Y la víctima es la esposa. Sí. No, porque yo no voy a demandar a ese doctor porque él me trató bien, tal cosa. Pero mira lo que te hizo. Tú no estás viendo esto. Por ejemplo, eso sucede mucho en la cirugía estética. Ok, en la cirugía plástica. Sí, exactamente. Es decir, que no tienen los resultados porque los profesionales del área estética tienen no es de medio, una obligación de medio, sino de resultados. Sí. Entonces, ahí viene el asunto que usted decidió que hacerse los senos, hacerse más grande, más pequeño, ponerse más grande, más pequeño, y resulta que no fue así. O que le quedó un pezón desviado hacia el lado izquierdo, en fin, una serie de situaciones que se dan. Sí. Entonces, el esposo se da cuenta que, óyeme, eso no fue lo que tú esperabas, pero tiene buena relación con su cirujano, su cirujana, y no quiere demandar. Eso a veces sucede también. Sí, entiendo. Luego de una negligencia médica, ¿cuál es el tiempo que tiene una persona para poder entablar una demanda? ¿O no hay límite de tiempo? Porque me imagino que hay algunas negligencias que salen a lo largo de los años. Entonces, ¿qué tan válido sería o no demandar? No, o sea, tú tienes que demandar por lo que tú estás viendo, lo que sucedió, por el daño. Inmediatamente. Entonces, ese tiempo, ese plazo comienza a correr a partir de que se manifiesta el daño. Entiendo. Si hace una cirugía y ese daño que usted dice sucede 3 años después de la cirugía, ahí empieza su plazo 3 años. Entiendo. Por ejemplo, niños que son producto de un parto distóxico, o sea, un parto dificultoso que no lloró al nacer o algún traumatismo en el parto, que en el transcurso de los meses del año se van presentando manifestaciones neurológicas, entonces el plazo comienza donde se diagnosticó ese déficit que tuvo ese paciente producto de un parto distóxico, o una asfixia severa, en fin. Sí, entiendo. O de un traumatismo, que también es frecuente ver esto en los partos en nuestro país. Ciertamente, sí. Ya que estamos hablando de niños, ¿cuáles serían las negligencias médicas más comunes en niños que tenemos en el país? Sigue siendo las quirúrgicas. Las quirúrgicas también. Por también. ejemplo, sí. Niños, por ejemplo, operando la apendicectomía, o sea, el apéndice, hemos visto que han fallecido. Hemos visto niños que han fallecido de la circuncisión. Una cirugía tan sencilla. ¿Por la colocación de la anestesia o por la cirugía? Exactamente. No, porque la anestesia, el procedimiento quirúrgico es... Percata un minuto. Exactamente, pero es la anestesia. Porque todo paciente que se somete, incluyendo los pacientes que van al odontólogo. La historia recoge pacientes odontológicos que se han muerto en el sillón del odontólogo,
o sea, con la anestesia. Con el tipo de anestesia. Sobre todo también cuando hay pacientes que hay que darle anestesia general, cuando son niños, por ejemplo, o adultos retrasados mentales, síndrome de Down, niños que no, o un daño cerebral que usted tiene que trabajarle, obviamente necesita de un estado ya de tranquilidad en el paciente. Y han muerto en el sillón. Sí. Pues, pero realmente también puede suceder en niños, la parte de algún medicamento, si están ingresados por la enfermera, se equivoca en el tipo de antibiótico, produce una reacción. Eso también lo he visto, un shock anafiláctico. Aquí ya han demandado a pediatras por casos así. O sea que se ve todo realmente. Por eso hay que dedicar tiempo al paciente, no ver la parte solamente económica de tener muchos pacientes, sino darle el tiempo, calidad de tiempo, y eso te genera a ti una seguridad. Sí. ¿Y cómo se manejan las demandas cuando la responsabilidad no es del médico per se, sino de otro de los profesionales de la salud? Por ejemplo, ahí viene, si el médico, por ejemplo, cuando dice otro profesional de la salud, o sea, odontólogo. La enfermera, una enfermera puso un medicamento que quizás el doctor no autorizó en el momento. Bueno, ahí entonces la responsabilidad es individual. Ajá, individual. Sí, el que cometió el hecho, el que tiene que responder por eso. Entonces, se demanda entonces a la enfermera. Y regularmente se demanda a la enfermera y al centro de salud. Sí. Porque hay una relación entre la enfermera y el centro de salud. Entonces hay un compromiso y se demanda ahí. A veces, como les dije anteriormente, se demanda el equipo completo en el quirófano. Sí. Las enfermeras, por ejemplo, hay casos que el paciente, el médico deja una gasa, un instrumento, una pinza, una tijera en el abdomen, por ejemplo. Sí, solo se ha visto, sí. Entonces, sí, yo conozco un caso que no sé realmente en qué quedó esto. Una señora fue a un centro de salud, le hicieron una cesárea, no le hizo la cesárea el médico que le había hecho las 2 cesáreas anteriores, y como a los 3 años la señora va donde el médico que le hizo las 2 cesáreas anteriores, porque sentía un dolor en el abdomen. Sí. Y ese doctor le hace una radiografía de abdomen y encuentra una pinza. Adentro de la... Exactamente. 3 años duró con eso. Entonces, la suerte que no hubo una perforación en este asunto. Esa señora fue un viernes a la consulta de ese médico. El esposo es médico también de esa señora. Él le dice a la señora que llame a su médico, a su esposo, para informarle que pase por el consultorio. Sí. Y el doctor dijo que él no podía ir en ese momento, que iba el lunes. El lunes fue el doctor y la señora, y él explicó que había una pinza, que tenían que volver donde el último, el que lo operó, el ginecólogo que lo operó. Pero esa señora quería demandar a ese doctor. ¿Porque no la atendió? No, porque esperó el lunes para decir un daño psicológico. Fíjate cómo están los pacientes. Sí. Entonces, no, pero ahí no hay caso, realmente. En todo caso hay caso, y hay un verdadero caso con la tijera. Con la tijera, exactamente, con el cirujano que le hizo el ginecostetra, que le hizo la tercera cesárea. Entonces, ahí viene parte de la pregunta. Muchos pacientes están esperando cómo demandar. Sí. Incluso hay casos de esposas de médicos que lo han intervenido, como ese, por ejemplo, pero otro, que le han perforado, por ejemplo, el intestino, que han tenido que llevarse al doctor en avión ambulancia para Estados Unidos, y cuando regresa la esposa quiere demandar, pero ella no tiene calidad para demandar porque el paciente fue el doctor, su esposo. Entonces ahí entran una serie de conflictos realmente, de que lo que hablamos anteriormente, que el doctor estaba muy agradecido del doctor que le hizo el procedimiento. Pues, ¿y cómo se manejaría en caso de los residentes médicos? ¿También se les puede demandar? Porque como son estudiantes de especialidades, ¿cómo se manejaría o recae sobre el centro en el que están haciendo la especialidad? No, cae doble responsabilidad. Doble responsabilidad. Sí, al residente y al centro de salud. Sí. Se demanda a los dos, porque obviamente tiene un manejo de un paciente y asumen sus consecuencias. Sí. Porque la falta es individual. Entonces, cada quien asume su consecuencia.
Doctor, ¿qué tan real están siendo las demandas en nuestro país? Porque es que yo siento que hay una apatía por parte del sector médico todavía con respecto, no tenemos miedo a las demandas, es lo que yo veo, lo que yo percibo. Pero usted lo está viendo ya en la zona de combate. ¿Qué tan real está siendo estas demandas en nuestro país? Y sobre todo, ¿qué tan a final llegan? Porque muchas veces he visto casos que se han hecho muy famosos, donde demandan a un doctor y le dicen, no, ese caso se cae ahorita y se olvida. Y luego vemos que quizás el doctor está practicando de nuevo, pero quizás no es la realidad de la situación. Para que usted nos abra un poquito en ese mundo de la realidad de todo eso. Mira, primero las demandas médicas son procesos largos en los tribunales. Ok. Se necesita de mucho tesón, de mucha perseverancia. Y tú, en ese tiempo, por ejemplo, tuve un caso que duramos 7 años en los tribunales. Ok. Incluso mi cliente vivía fuera de la ciudad y siempre estuvo puntual, nunca falló. Sí. Pero tú tienes que tener mucho interés y creer en tu caso. Entiendo. Si no, hay casos que, y no lo veo mal, no lo veo mal, porque durante el proceso la conciliación puede interrumpir la continuidad judicial. Ok. Entonces, si se puede llegar a conciliar, como estábamos hablando... Que es lo ideal. Que es lo ideal. Y Sí. tenemos a Proconsumidor. Sí. Aunque puede conciliar, tú no necesitas de Proconsumidor en todo caso. O sea, si tú buscas una persona, un tercero imparcial, si tú y yo no podemos conversar en armonía, entonces un tercero imparcial que maneje nuestra relación. Y se busca. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de negociar? Yo acabo de tener un caso ahora la semana pasada en Proconsumidor, donde yo fui con una posición y obviamente la otra parte fue con una posición. Digo, mira, vamos a hacer algo rápido aquí para resolver esto. Ni es lo que tú digas, ni es lo que yo diga. Entonces vamos a colocarnos en un punto intermedio. Tú cedes, yo cedo. Y así logramos esa conciliación. Sí. Entonces, cuando van a los tribunales, que el abogado, que no es médico, está afanoso porque él gana la parte económica, Sí. porque al abogado hay que pagarle, gane o pierda el Gane caso. o pierda exactamente. ¿Tú ves? Entonces, a él le interesa llevar el caso, pero él no sabe el fondo realmente de esa demanda. Entonces, a veces se caen esas demandas del punto de vista ya de lo que es el procedimiento jurídico. Otras veces, como te dije, el paciente, la víctima, decide negociar y a veces ellos hasta se cansan y abandonan los procesos. Pero las demandas médicas están en boga, ciertamente. Sí. Hay sentencias, tanto civil como penal, y incluso el Tribunal Superior Administrativo también. O sea que lo que hay que sí faltan muchas cosas. Hay que legislar para las demandas médicas. Sí. No tenemos una legislación. Por ejemplo, si es penal, se cogen los artículos 319 y 320 del Código Penal y con eso que habla de homicidio involuntario. Sí, sí. Entonces, es un poco fuerte para el profesional de la salud que diga, oye, Voy preso. voy preso, exactamente. Sí. Aunque yo estoy de acuerdo con la penalidad. Sí. Estoy de acuerdo con la penalidad. Lo que hay que legislar, porque si usted interrumpió la vida de una persona, de un paciente, por una torpeza, inobservancia, negligencia suya, usted tiene que responder por eso. Claro. Tiene que responder. Ahora tiene que crearse una legislación que no tenemos, ni Sí. tanto para lo civil ni como para lo penal. ¿Y qué tiene que hacer una persona que ya descubrió que sufrió una negligencia médica? ¿Cuáles son los pasos para poder demandar? Buscar un médico abogado. El médico abogado. Si se perdió y buscó un abogado, ya está perdiendo su caso. Perdió el caso. Perdió su caso, perdió su dinero y sus emociones, Sí. el desgaste familiar, las falsas expectativas que le crean. Entonces, el que busca un médico abogado, seguro estoy que no va a coger un caso para llevarlo a los tribunales y festinar esto en el tribunal. Le va a decir, señor, señora, aquí no hay caso. Sí. O si hay caso, entonces yo lo asumo. De manera particular, eso es lo que yo hago. Sí. O sea, yo no asumo todos los casos que me llegan. Y yo les digo, bueno, si usted quiere demandar, búsquese un abogado
que no sea médico. Sí. Porque es difícil que un médico abogado le asuma esa defensa. El caso. ¿Y alguna vez le ha tocado defender la parte culpable, la parte que ha cometido la negligencia? Claro, sí me ha tocado. Debo decir. ¿Y cómo maneja eso, doctor? No, pero déjame decirte, más difícil es asistir al paciente. Es más difícil. Claro que sí, es más difícil. A mí me gusta más acusar que defender. Entiendo. O sea, yo soy litigante. Ajá. Y me gusta investigar esta parte, me identifico más. Pero cuando es la víctima, o sea, la víctima, tú necesitas de más conocimiento para responder al tribunal cuál es la falta. Sí. Cuando es el imputado o el demandado, realmente tener un buen discurso para rebatir lo que está planteando la otra parte. Sí. Pero ¿qué pasa? En el caso particular, como médico abogado, por eso insisto mucho, pongamos eso subrayado, médico abogado, uno sabe cómo va a neutralizar a veces muchos planteamientos, por respeto también a los abogados, no voy a caer en un plano, ¿verdad? Pero sin fundamentos, realmente. Entonces ya uno demuestra al tribunal, uno incluso ha tenido que llevar, por decirle algo, instrumentos. Por ejemplo, me tocó ver una vez llevar una pinza y una tijera para recrear al tribunal, porque como dijimos anteriormente, el juez no es médico. No sabe lo que sucedió, entonces, ni sabe lo que tener eso dentro del cuerpo. Exactamente, entonces yo tuve que llevarle para recrearle al tribunal y obviamente tuve ganancia de causa. Claro. ¿Y qué cantidad de médicos abogados tenemos en el país? Porque a sinceridad usted es el primero que yo conozco. No, hay mucho. Déjame decirte, mucho. Sí. Creo entender que el primer médico abogado fue José Dolores Cerón. Okay. Él fue un compositor, músico, médico y abogado. ¿Qué inclinaciones tenía él para estudiar Derecho? Bueno, no sé decirte. Sí. Pero médicos abogados, yo te podría decir quizá unos 400 y... Pues no son tan pocos. No, y hay muchos, pero ¿qué pasa? No todos somos litigantes. Entiendo. Hay muchos que estudian para conocimiento. Sí, pero no lo ejercen. No lo ejercen, exactamente. O sea, tienen su formación, no van a los debates. Sí. Pero en la parte personal, a mí me gusta el debate. Sí. Doctor, ¿y cuál ha sido el caso más difícil que usted ha tenido de negligencia médica, el que más lo ha tocado? Porque siempre uno tiene hay uno que es el que más toca. El caso de mi papá. El de su papá. Que actualmente está en los tribunales por la vía penal. Realmente, precisamente hoy tuvimos audiencia. Sí. Y ya la próxima semana tenemos. Perfecto. Donde entendemos que hubo una negligencia grandísima. Doctor, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, pero deje sus contactos porque me imagino que va a haber muchas personas que le van a interesar comunicarse donde esté, en redes sociales o número de teléfono donde puedan contactarlo. Muchísimas gracias. Mi celular es 809-910-5404. También en las redes, estoy en Facebook, en Instagram también. Tengo una página que se llama Derecho Médico, que pueden ahí también tener conocimiento de cada cápsula que publicamos todos los días, que llegan a 47 países y a 6 millones de personas. Perfecto. Gracias. Pues muchísimas gracias por haber venido al programa. Se despide la doctora Jessica Álvarez y esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud. Thank you.